Y a continuación, damos pase a Juan para que dé la presentación del siguiente ponente. Muy bien. Gracias, doctor Limay. Muchas gracias también, doctor César Ramírez, por su brillante ponencia. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente exposición a cargo de la doctora Yamilet Meléndez, para que por favor pueda colocar sus diapositivas mientras doy lectura a su perfil académico y profesional. La doctora Yamilet Meléndez Medina es médico cirujano por la Universidad Privada César Vallejo y residente de ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en atención primaria, urgencias médicas y salud ocupacional. Ha trabajado en diferentes centros de salud en Cajamarca y en el Instituto Materno Perinatal de Lima. Es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y ha realizado cursos en ecografía, gineco-obstétrica y medicina reproductiva. La doctora Yamilet Meléndez nos presentará el día de hoy, como parte de su ponencia de incorporación, casos de morbimortalidad materna en el siglo XIX en la maternidad de Lima. Bien, doctora Yamilet, adelante por favor con su ponencia. Doctores, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Sí, doctora, se perfecto. puede apreciar. De repente si le da abajo para que se pueda presentar en su totalidad. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí se le escucha, doctora? ¿Se puede ver la presentación? perfecto. Sí se ve, pero falta darle el panorámico. Está cerca, abajo a la derecha, o a la izquierda, derecha. Ahí se puede ver. Perfecto, Sí, doctora. Muy bien. Ahí, ¿está bien? Sí, está sí, bien, sí. está bien. Ok, ya. Doctores, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Yamilet Meléndez Medina. Yo soy médico residente de la especialidad de ginecología y obstetricia de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente estoy haciendo residentado en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Doctora, disculpe, ¿puede levantar un poquito más su voz, por favor? Ok, a ver, voy a subir aquí. ¿Está bien la presentación? ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, sí se ve, sí se ve. Adelante, Ya, doctora. ok. Bueno, agradecerle, doctores, por la invitación a participar. Traigo también el día de hoy un tema interesante, un tema importante, ¿no? Sobre los casos históricos de mortalidad materna en el siglo XIX en el Instituto Nacional Materno Perinatal, para lo cual voy a empezar. Bueno, como parte introductoria, es importante, ¿no? El estudio de la mortalidad materna en el siglo XIX, la cual nos proporciona información importante sobre la evolución, ¿no? De la atención médica materna y sobre todo las prácticas de salud en el Perú durante este periodo, ¿no? La mortalidad materna y las complicaciones en este periodo, bueno, fueron problemas que en la época fueron problemas graves, que incluso llevaban a la muerte de estas madres, ¿no? Por la falta de atención médica, y porque todavía a lo largo del siglo todavía estaban realizando avances en la medicina, ¿no? Para poder reducir estos riesgos y también para poder garantizar la seguridad y bienestar de las mujeres, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, ¿no? El escenario de la atención obstétrica en Lima
se vio marcada por altos índices, ¿no? De mortalidad, sobre todo en las pacientes, ¿no? Ya que en esa época, ¿no? La medicina todavía enfrentaba algunas carencias, ¿no? Entonces, los hospitales todavía empezaron a consolidarse como recién centro de atención, ¿no? Eran algunos espacios donde había falta de recursos, ¿no? Había aún prácticas médicas, digamos, rudimentarias, ¿no? Y lo cual generaba, ¿no? Un contexto de riesgo para las mujeres en esta etapa, ¿no? En el embarazo, en el parto y en el puerperio, ¿no? Entonces, entre las complicaciones más frecuentes que habían en el siglo XIX incluían lo que son las infecciones, ¿no? Las hemorragias, los desgarros y algunas condiciones higiénicas todavía deficientes en ese caso, ¿no? Y el acceso sobre todo a los tratamientos adecuados, ¿no? Entonces, en la maternidad de Lima, como en otras instituciones de la época, ¿no? Tenían, digamos, un desafío, ¿no? De atender a la población que sufría las consecuencias todavía de la pobreza, la falta de educación, algunos cuidados todavía prenatales y postnatales, ¿no? Para hablar un poco de historia, ¿no? De la maternidad de Lima, esta empieza a funcionar ya en el año 1830, ¿no? En el Hospital de la Caridad, con un instrumental traído desde París, ¿no? Que en ese tiempo pues era considerado lujoso, ¿no? Y al ser clausurado el hospital, ya en 1841 se va a trasladar a lo que fue el Hospital Santana. Años después migró a un local en el Colegio San Ildefonso, ¿no? Donde se mantuvo hasta el 1875. Posteriormente fue reubicado en el Hospital San Andrés y en el año 77 nuevamente regresó al Hospital Santana, ¿no? Y ya empieza a funcionar ya en lo que es el Girón Santa Rosa, en el local en el que está ahora desde el año 1922, ¿no? Entonces ya tiene casi 199 años la maternidad de Lima, que fue creado un 10 de octubre de 1826, ¿no? Todavía por un decreto emitido, ¿no? Por Hipólito Unanue, ¿no? Que creó la casa maternidad en ese tiempo, ¿no? Para socorrer todavía a las mujeres que tenían sus partos, ¿no? Y posteriormente, como mencioné, se trasladó al colegio de Santo Tomás, ¿no? Más o menos en el año 1830, ¿no? Tuvo la dirección de un personaje importante que fue la matrona Benita Paulina Caudé de Fesel, ¿no? Que tuvo una formación en Europa, una formación profesional parisina, ¿no? Y bueno, ella junto con otros médicos de la época, ¿no? Formaron lo que es la Escuela Nacional de Partos, formaron lo que es la Escuela de Partos en esa época, ¿no? Teniendo conocimientos de la escuela francesa, ¿no? A ese nivel. Y empezaron ahí la enseñanza de lo que es la obstetricia en el Perú, ¿no? Ya posteriormente, bueno, también entre otros personajes que tuvieron que estuvieron en la maternidad fue uno de ellos, el doctor Camilo Segura, ¿no? Que también más adelante vamos a relatar en estos, en, en, en los registros, ¿no? Se encuentra su nombre. Y bueno, ya en la década de los 80, pues ya empieza a funcionar lo que es, se va a complementar más, ya no solamente es la atención de parto y puerperio nada más, sino que se crea ya lo que es el servicio de emergencia, alto riesgo obstétrico, ¿no? También la unidad de vigilancia intensiva obstétrica también, ¿no? Ya en lo que es el 2001 ya se inaugura el Hospital de la Amistad Perú-Japón, ¿no? En donde ya se atiende con mucho más calidad, ¿no? Hay mucho más calidad en la atención de emergencias obstétricas, ¿no? Se va a crear lo que es el servicio de emergencia, ¿no? La atención de parto en el servicio de centro obstétrico, también la atención de gestantes con graves complicaciones en la unidad de cuidados intensivos maternos también, ¿no? Y la atención también de recién nacidos, ¿no? Lo que va a formar parte de lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales y cuidados intermedios también, ¿no? Y lo que es los procedimientos quirúrgicos, ya eso se da en el año 2001 aproximadamente, y en el 2002 ya, bueno, se denomina Instituto ya especializado materno perinatal, ¿no? Entonces eso es un poco para compartir de la historia de la
maternidad, ¿no? Ahora, también vemos que evoluciona la medicina a nivel mundial, ¿no? En esa época, en el siglo XIX, ya vamos a ver que empieza, ¿no?, la introducción de la anestesia en el parto, el uso del éter y cloroformo ya en lo que es en la década de 1840, ¿no? Lo cual había revolucionado la experiencia del parto, ¿no?, en las mujeres, aliviando grandemente el dolor, ¿no?, durante el proceso en el trabajo de parto, ¿no? Ya a finales del siglo XIX ya empiezan a implementar lo que son prácticas de antisepsia en los hospitales, ¿no?, impulsadas sobre todo por el doctor Joseph Lister, y esto va a reducir sobre todo drásticamente las infecciones postparto y mejoró también la seguridad en los partos, ¿no? También vemos que a nivel mundial, un hecho muy importante que marcó la historia fue la fiebre puerperal, ¿no? Que en 1847, ¿no?, una de cada 6 mujeres que daba a luz en el hospital de Viena, ¿no?, moría de esta extraña enfermedad, ¿no? Pacientes que tenían posparto, ¿no?, que empezaban con fiebre, aparentemente sin foco alguno, sin causa alguna, ¿no? Tenían fiebre y la mayoría de estos pacientes fallecían, ¿no?, por un cuadro de sepsis en esa época. Entonces, bueno, las cifras eran dramáticas, ¿no? A la primera mitad de este siglo XIX, ¿no? La mortalidad en Londres, la mortalidad materna en Londres y en toda Europa, ¿no?, se esparcía debido a una fiebre aparentemente sin causa, ¿no? Y es ahí donde interviene el doctor Selme Lewis, que, bueno, da un estudio, ¿no? Estudia por qué estas muertes en estas mujeres parturientas, ¿no? Y encontró la explicación que buscaban, ¿no? Sus investigaciones y básicamente lo que es la causa de muerte, ¿no?, en estas pacientes. Y demostró que la causa realmente fue por los médicos y los estudiantes. Realmente ellos eran los causantes de estas fiebres puerperales, ¿no?, ya que el origen era a partir de lo que son partículas cadavéricas pútridas, las cuales se pasaban de cadáveres de las pacientes parturientas a las cuales se les aplicaba necropsia, ¿no?, y atendían posteriormente los partos, ¿no? Entonces había una transmisión ahí de estas partículas, las cuales producían un cuadro de sepsis en estas pacientes, ¿no? Entonces instauró lo que es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos posterior a la atención o a la necropsia que hacían a estos cadáveres y antes de la atención de partos, ¿no? Entonces ya ha instaurado ya este lavado de manos, ¿no? Él hacía que se lavaran las manos y se cepillaran las uñas, ¿no?, con una solución clorada, ¿no? Lo que hizo fue reducir, ¿no?, la mortalidad hasta en un 30%, ¿no? Entonces, se dio cuenta que instaurando esta medida, ¿no?, podía reducir incluso hasta más del 50%, ¿no?, la mortalidad en este servicio, en este hospital Viena, lo cual se fue esparciendo ya propio por Europa, ¿no?, dándose cuenta que esta fiebre puerperal era causada básicamente por el personal que trabajaba en los hospitales, ¿no? Entonces ya se dio la importancia de vida a esta medida que era el lavado de manos, ¿no? Bien, entonces ya, eso fue como una parte introductoria, lo que es a nivel mundial también nuestra historia aquí en el Perú, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los casos de morbimortalidad materna ya instaurados en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ¿no?, que en el siglo XIX, en aquella época, contaba con 14 salas de hospitalización, ¿no?, las cuales por lo menos 3 fueron destinadas a solo labores obstétricas, ¿no? El hospital, la parte del Hospital Santa Rosa, que era para las pacientes parturientas, ¿no? San Antonio, que era para las puérperas, y San José, que era dedicado a mujeres enfermas con recién nacidos, ¿no? Estos registros, en los cuales voy a mencionar a continuación, datan del año 1858 en adelante, ¿no?, los cuales están registrados, debidamente registrados, ¿no?, en estos libros que se encuentran en la maternidad, ¿no?, en los registros de la maternidad. Entonces, vamos a conocer cada uno de ellos, ¿no? Son libros de nacimiento, son compendios, los cuales se encuentran, ¿no?, registrados
cada uno de los acontecimientos, de los partos que se dieron en esa época, ¿no? Entonces menciona algunos relatos de complicaciones, sobre todo algunas complicaciones como hemorragias, ¿no? Como es el caso siguiente que voy a presentar. Un relato de un caso de una paciente con placenta previa y atonía uterina, ¿no? Que como consecuencia de ello llevaban a muchos fallecimientos en aquella época. Entonces, tenemos aquí el 13 de octubre, según este relato, hemos transcrito, ¿no? de aquel registro en el cual se encuentra en la maternidad, ¿no? Del 13 de octubre de 1859, la paciente Eulalia Cabrera, acá relataban lo que es la raza, ¿no? Mestiza, y la procedencia también, ¿no? Mestiza, soltera, de Ica, que aproximadamente vino a las 9 de la noche con dolores de parto, ¿no? Y una fuerte hemorragia que la acompañaba, ¿no? Se le practicó el tacto y la causa de esta era una implantación completa de la placenta, el cual impidió que la dilatación progrese y menos de que cese una hemorragia, ¿no? Sin embargo, la mujer fue convencida de acudir a este establecimiento, ¿no? En las últimas agonías de su vida, a causa de la abundancia de sangre que había perdido, ¿no? Se le administraron todos los medios que indica la medicina, tanto para el cese de la hemorragia y para ver si se lograba la dilatación completa del orificio uterino, ¿no? Pero desgraciadamente la muerte dio fin antes de poder terminar el parto por medio de la aversión, por no ser bastante la dilatación, pues se hallaba en el segundo periodo. Inmediatamente que murió, procedió el doctor don Camilo Segura a aplicarle la operación, ¿no? Como vemos en este primer relato, ¿no? De una muerte materna, que al menos eran 1 a 2 mujeres por día, ¿no? Que se cuentan registrados, ¿no? En estos compendios. Realmente es una cifra muy elevada, como vemos, ¿no? Entonces vemos que también había limitación, ¿no? Al no poder realizarse una cesárea de emergencia y poder salvar la vida del bebé y de la madre en este caso, ¿no? Fue un caso fortuito, ¿no? Que tuvo como desenlace, en este caso, la muerte materna. Y también vemos un personaje importante, que es la intervención del doctor Camilo Segura, ¿no? Que fue un personaje que marcó en aquella época, ¿no? Ya que él también había tenido una formación francesa, ¿no? Y te traía pues los últimos conocimientos, ¿no? Aplicarlos en la maternidad de Lima, ¿no? Otro relato también que encontramos era el relato de esta paciente, ¿no? El 2 de noviembre de 1859, la paciente Manuela Juárez, de raza india, natural de Huaycán, de constitución débil, de 14 años de edad, ¿no? De ocupación costurera, casada con Antonio Ríos, embarazada por primera vez, reside en el campo, entró a este establecimiento, según relata aquí la transcripción, ¿no? Entró a este establecimiento en el cuarto periodo de trabajo de parto, ¿no? Los dolores eran lentos y más tarde la inercia era completa. Las personas que registraban esto eran sobre todo alumnas, ¿no? Que atendían a estas pacientes. Entonces, esta alumna relata, ¿no? Que la paciente, bueno, continuando, los dolores eran lentos y más tarde la inercia era completa, ¿no? Le di una taza de caldo y lo vomitó. Después le di una infusión de canela con azúcar, pero también vomitó. No daba lugar a que estos medicamentos se aprovechasen. En conclusión, me limité a darle agua fresca porque la sed era grande, ¿no? Según lo que relata esto la alumna. Entonces, relata también que la profesora trató de desprender la cabeza por medio de las manos que se hacía visible entre los labios mayores, ¿no? Extrajo la placenta y terminó el alumbramiento. La criatura nació viva, sin embargo, de haberse detenido la cabeza cerca de 3 horas en los genitales, no habían dolores, por consiguiente no sufría ninguna compresión. La inercia ha sido debida a la debilidad general a consecuencia de una mala alimentación y trabajo continuo en el campo. Inmediatamente después del parto hubieron preliminares de hemorragia interna y a la verdad se declaró esta, pero poco alarmante a medida que la profesora extraía algunos coágulos y yo contraía el útero, con lociones de agua fría según su región, contrajo el órgano gestador, ¿no? La hemorragia cesó, vigilé algún tiempo a la enferma, principió el puerperio y siguió el sangrado.
Posteriormente se dio sangrado masivo y el útero no contrajo, pese a que se le hizo lo posible en administrar medicamentos. Falleció a las 3 de la tarde del día siguiente. Fue atendida por las alumnas Julia Luján y Silvestra Pérez, ¿no? Como vemos, estas alumnas fueron las que hicieron el relato, ¿no? Y los relatos, los cuales conforman estos registros, ¿no? Ellas fueron las que transcribieron lo que acontecía, ¿no? Con estas pacientes desde el momento en que llegaba, las evaluaban como en qué parte del trabajo de parto se encontraban, qué complicaciones tenían, qué manejos hacían también, ¿no? Entonces, como vemos también fue un caso en la cual falleció también la paciente, ¿no? Debido a varios factores de riesgo, en este caso, como es el caso de la edad, la multiparidad, incluso hasta el factor socioeconómico, ¿no? Los cuales esta distosia de parto no fue manejada adecuadamente, ¿no? También vemos que también era alta la tasa de óbitos fetales, ¿no? Y también tuvieron algunas causas que ellos propios de la época tenían sus costumbres y atribuían a ellos, ¿no? Como es el caso de siguiente que vamos a relatar. El 10 de marzo de 1869, la paciente Celestina Barrera de Lima, de raza morena, soltera, que el relato prosigue así. Viene en el segundo periodo de parto, las contracciones uterinas eran dolorosas. A las 8 de la noche le examina el doctor Segura los movimientos del feto por medio de la auscultación y no distinguiéndose los movimientos del feto, lo que nos hizo creer que se hallaba muerto. Siguió en el periodo hasta la 1:30 que concluyó. Siguió el tercero, el cual concluyó a las 2 de la mañana. Principió el cuarto y concluyó a las 2:30 con la expulsión de un feto hombre en primera posición de vértice, el cual estaba muerto. La causa fue haber tenido una cólera 2 días antes de sus dolores. Entró al quinto y último periodo y se terminó a las 3 con el alumbramiento natural, ¿no? Incluso acá en el relato también incluían el nombre del padre, ¿no? Dice en el relato, el padre de la criatura se llama Francisco Medina de Lima, ¿no? Asistió a la parturienta la alumna Inés Paredes. Nuevamente, la alumna Inés Paredes relata, ¿no?, cómo fue el periodo de parto. Y en este caso también, bueno, se trató de un óbito fetal, ¿no?, de causa indeterminada, pero en esa época, pues, de acuerdo a las costumbres, ¿no?, se da causa de muerte, en este caso, por haber tenido una cólera, según el relato, ¿no?, de esta alumna, ¿no?, por esta paciente. En el siguiente relato también vemos que también las distocias de parto, ¿no?, eran muy frecuentes en esa época. Se atendían también partos podálicos, ¿no?, en las cuales la mayoría de ellos fallecía el feto dentro del útero, ¿no?, lo cual, debido a la demora en la atención o las maniobras, ¿no?, que se hacían como la versión externa, ¿no?, como relata en la narración, refleja también lo que es la mortalidad neonatal, ¿no? Entonces, este relato data de diciembre, 20 de diciembre de 1859, la paciente Norberta Rojas, ¿no?, de Agumiró, soltera, mestiza, vino a este establecimiento a las 4 de la tarde con dolores de parto, ¿no?, practicó el parto interno y se encontraba en el segundo periodo. Al cuarto de hora volvía a practicar el tacto y principiaba el tercer periodo. Se rompió la bolsa de aguas, reconocí nuevamente y se presenta a los pies. En el cuarto periodo aparecieron estos entre los grandes labios al mismo tiempo que las nalgas y fue expulsado completamente un niño muerto. El quinto periodo fue terminado con la expulsión de las secundinas, ¿no? La criatura vino en primera posición de nalgas, se evidenció la muerte al momento del nacimiento. También menciona el padre de la criatura. El padre de este se llamaba Francisco Ingunza, natural de Huánuco, ¿no? La herida fue asistida por la alumna externa Micaela Olimpia, ¿no? Son relatos en las cuales las alumnas, ¿no?, transcribían o relataban lo que, cómo se daba, ¿no?, el trabajo de parto. En este caso fue debido, ¿no?, a una presentación de nalgas, lo cual resultó en lo que es la mortalidad de un neonato, ¿no? También tenemos el relato de una paciente el 5 de octubre, la paciente Dolores Ramírez de Lima,
la cual soltera, de raza blanca, de 14 años de edad, de constitución débil, ¿no? Vino a este hospicio el día 5 con dolores de parto que le habían comenzado la noche anterior. Procedía a un examen minucioso interno y externo con el que pude reconocer que el trabajo se encontraba en el segundo periodo. Las pulsaciones del feto se percibían a la izquierda y abajo y los dolores eran irregulares. Así permaneció hasta las 10 de la mañana, terminó el segundo periodo y ya a la hora los dolores tomaron cierto grado de intensidad casi insoportable. Le sobrevinieron vómitos durante los cuales carecía de razón. A las 10:30 rompió las membranas y la matriz cayó en estado de inercia, procedió de dolores violentos. En este estado y sin preludio alguno le sobrevinieron fuertes y repentinas convulsiones durante las cuales carecía de razón y todos los músculos del cuerpo se contracturaron espasmódicamente. Los ojos sudaban de manera esficontosa en las órbitas y en la frente, y la parte superior del cuerpo tornaban de un color morado oscuro y los miembros rígidos. Se presentó espuma en la boca mezclada con sangre y las facciones se descompusieron notablemente. Este estado duró de 4 a 5 minutos, ¿no? Dice parte del relato de esta paciente, ¿no? Los relatos son transcritos tal cual están registrados en estos libros, en estos compendios, ¿no? De esa época, ¿no? En este caso fue de 1859, ¿no? Este es un caso claro, ¿no? De pacientes, en un caso de eclampsia, ¿no? En el cual, debido a las convulsiones frecuentes que padecían, ¿no? Y sin surtir efectos de los medicamentos de la época, ¿no? Y protocolos de aquella época también, resultaron en lo que son convulsiones, en este caso un estado de eclampsia de esta paciente puérpera, ¿no? Y como resultado de todo, pues también resultó en una muerte materna, ¿no? Tenemos aquí otro caso también del 18 de enero de 1860 de la paciente María Rodríguez Mestiza, natural de Huaral, ¿no? De constitución débil, de 24 años, de ocupación ninguna, soltera y embarazada por cuarta vez. Reside en la calle Tigre número 0, ¿no? Entró a este establecimiento el día 18, antes de que condujeran acá, fue llamada la profesora a su casa, el cual examinó exteriormente y reconoció que el vientre tenía una forma irregular. Las pulsaciones del corazón del feto se encontraban hacia abajo del vientre y hacia la izquierda. Esto indicaba que el feto se hallaba en una mala posición. Precedió al examen interno y reconoció que se encontraba en el tercer periodo, que la posición era de hombro izquierdo. Le preguntó que desde cuánto tiempo estaba con dolores, le dijo que a 3 días. Procedió el profesor a hacer una versión y a esta hora había descendido el brazo y le echó el agua del socorro. La operación no se pudo terminar. Se recurrió en este caso a combatir la constricción con los semicupios y a esta hora se determinó al profesor a extraer el feto por medio de la eventración. El niño era de término, las secundarias fueron extraídas por el profesor. El día 22 le dio un dolor al corazón con mucha desesperación y vino a terminar con su vida a las 12 del día. El padre de la actriz Ignacia Velázquez y Juana Vega, ¿no? Un par de fragmentos de todo el registro, de toda la transcripción, ¿no? De esta paciente, que también, eh, esto tuvo un caso, una complicación, una complicación materna, ¿no? Una muerte materna por una mala posición fetal, ¿no? En este caso fue un feto en transverso, la cual expone la posición en hombros, no hacia la pelvis materna, la que no se resolvió oportunamente, lo cual terminó y resultó desfavorablemente con la muerte de esta madre, ¿no? También, como les mencioné, también la actuación del doctor Camilo Segura en los escritos de la maternidad de Lima, como vemos en el siguiente relato, ¿no? He citado en los relatos del registro como el siguiente, en donde resolvió una distocia de hombros, ¿no? De una mujer en labor de parto en el año 1858, ¿no? El 9 de julio, de la paciente Mariana Terry, india soltera, ¿no? Vino a las 9 del día con dolores de parto y se hallaba con bien en el tercer periodo, y era el cráneo que se presentaba y la posición primera, ¿no? Principió el cuarto periodo, los hombros se encontraban enclavados y fue previo que recurriera a los auxilios del profesor Camilo Segura, el que produjo reiteradamente su socorro y su extracción fue completa, ¿no? La profesora Isidora Martínez terminó el nombramiento artificial, quedando la mujer sin novedad. También menciona el nombre del recién nacido, ¿no? Entonces vemos acá también la importancia de
el doctor Camilo Segura, los cuales hacía intervenciones oportunas, ¿no? Tratando de salvaguardar la vida de la madre y el feto en esa época, ¿no? Entonces, vemos que el doctor Camilo Segura, ¿no? El cual había sido designado, ¿no? Como director de la Casa Maternidad y el Colegio de Partos, eh, aquel entonces funcionaba, ¿no? En la maternidad en lo que es el Hospital Santana, ¿no? El profesor Camilo Segura había ido, ¿no? A Europa en los años 1853 y a su regreso de Europa, ¿no? Retomó lo que es la dirección de los establecimientos y el liderazgo también de lo que es la maternidad de Lima y consolidó lo que es una profunda innovación en la obstetricia, ¿no? Implementó lo que son un conjunto de técnicas y medidas adelantadas en lo que era a la época, ¿no? Y en 1861 realizó la primera cesárea post-mortem, ¿no? Según los registros también, ¿no? Aparte que fue también un pupilo ilustre de Cayetano Heredia, ¿no? Como sabemos. También menciona lo que son las primeras cesáreas, ¿no? Ya que en 1861 se realizó la primera cesárea post-mortem, ¿no? A una mujer indígena que falleció durante el trabajo de parto, ¿no? Y se extrajo al feto todavía con signos de vida, pero al extraerlo se comprobó que era un óbito, ¿no? Esto aún no se ha documentado el nombre del cirujano, pero de acuerdo a la época, ¿no? Parece y relata que fue el doctor Camilo Segura. Ya posteriormente, el 31 de mayo del año 1931, ya el doctor Alberto Bartón practicó la primera cesárea, obteniendo ya un recién nacido vivo. Sin embargo, la paciente falleció a las horas, ¿no? Ya en 1926, el doctor Ricardo Palma también realizó la primera cesárea en Chiclayo, ¿no? Entre los años 1927 y 1936 también se realizó en Arequipa. Ya en 1931, el doctor Cayo Ceballos, ¿no? Hizo lo mismo también en Cusco. Entonces vemos que ya se empieza a extender a lo largo del Perú esta práctica, ¿no? Y la primera cesárea segmentaria registrada en el Perú fue practicada en el Hospital de Maternidad de Lima por el doctor Víctor Fazul Fonseca en 1937, ¿no? Y fue un gran paso, ¿no? En la cesárea fue un gran paso ya que permitió disminuir lo que es la mortalidad materna, ¿no? Hasta la fecha. Como vemos en aquella época no tenían esa facilidad de tener al alcance, ¿no? Una cesárea, por lo cual había alto índice de mortalidad materna en este siglo XIX, sobre todo en el Hospital Maternidad de Lima, que era uno de los más grandes, donde atendía a la mayor parte de la población también, ¿no? Entonces, como importancia histórica, ¿no? Es importante estudiar la historia de muerte materna, ¿no? En esta época, ya que nos permite abordar las complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, cómo evolucionan también las prácticas a lo largo del tiempo y los tratamientos también, ¿no? Incluso, como les mencioné, la implementación de la cesárea, sobre todo para salvaguardar la vida de las gestantes, ¿no? Ya que en nuestra época hemos logrado controlar lo que es esto, los casos de moro y mortalidad materna, ¿no? Entonces esto nos ayuda a aprender de la historia y sobre todo a prevenir los casos de mortalidad materna, ¿no? En nuestra actualidad, ¿no? Entonces, el estudio de la mortalidad materna en el siglo XIX, pues nos puede proporcionar una información crucial, ¿no? Sobre la evolución de la atención materna y sobre todo las prácticas de salud pública, sobre todo en el Perú, ¿no? Durante este periodo. Entonces nos va a permitir también examinar y sobre todo entender cómo se atendían y cómo se abordaban las complicaciones del embarazo, del parto, ¿no? En aquellas pacientes, sobre todo aquellas que tenían la posibilidad de ir a un centro de atención, ¿no? Porque la mayoría de ellas pues estaban en su casa, ¿no? Entonces, es importante también ver la disponibilidad, la accesibilidad, la atención médica para estas pacientes, ¿no? Y también, bueno, en aquel entonces todavía se empezaba a implementar aquellas normas que prevenían enfermedades infecciosas, ¿no? Y el contacto con cada paciente, ¿no? Y nos enseñó también la importancia de prevenir, sobre todo, lo que son las complicaciones maternas, ¿no? Y bueno, sobre todo
aquello quería compartirles, la importancia, ¿no? Y ver, siempre es importante ver estas pacientes, ¿no? Conocer parte de la historia, sobre todo de la historia de materna, de la evolución, ¿no? De los casos de mortalidad materna a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, gracias, doctores, por su atención. No sé si tengan alguna intervención de su parte. Por mi parte, agradecerles el espacio y poderles compartir también estos casos, ¿no? Que es parte de un proyecto que estoy realizando en la maternidad de Lima, ¿no? Recaudando todos estos casos, ¿no? Y ofrecerlos y plasmarlos, también compartirlos en esta oportunidad con ustedes. Gracias, doctores. Muchas gracias, doctora Yamilet. Excelente para informarles, distinguidos colegas, de que esos tomos efectivamente están escritos en tinta china. No existía todavía el lapicero, no existía la cesárea tal cual la conocemos. Los bebitos nacían parto vaginal sí o sí, no había otra alternativa. Los casos de cesáreas, en esa época no se conocía el término cesárea. Y la doctora Yamilet mencionó en el año de 1861 la primera cesárea post-mortem, pero ella ya lo bajó un año menos, porque efectivamente María Rodríguez, del 18 de enero de 1860, el doctor Camilo Segura hace un procedimiento que le llama la eventración, que era la última instancia. Este bebito no salía por parto vaginal y la paciente se estaba muriendo. Y no le quedó otra cosa más al doctor Camilo Segura de realizar la eventración, porque el forceps también había fallado, este bebito no podía salir. Hizo la eventración porque no había un término llamado cesárea ahí, sacó el útero íntegramente con la paciente viva, sacó el útero, hizo un corte al útero como un pan francés y extrajo al bebito. Ese bebito nació obviamente un natimuerto, un óbito fetal. Cerró, entre comillas, y la paciente vivió 2 días, luego del cual falleció probablemente por shock séptico. Entonces, este de aquí es un descubrimiento muy interesante porque estamos narrando prácticamente la primera cesárea en la que la mamá sobrevivió solamente 2 días, 1860, sin anestesia. El único anestésico, entre comillas, que utilizaban era el laudano, que era una tintura del opio, una variante del opio, el laudano. Y era lo único que utilizaban. Imagínense esos extremos de poder sacar a un bebito en esos partos tan difíciles. Y las muertes maternas que ella ha narrado, el primer caso que narró fue una muerte materna por una hemorragia, por una placenta previa, centro total. El segundo caso por una atonía uterina, también una hemorragia. Otro caso que mencionó de una eclampsia. Esos mismos casos continúan habiendo actualmente. La primera causa de muerte materna en el Perú sigue siendo la hemorragia, muy secundado por los problemas hipertensivos, dentro de ella lo que es la eclampsia. Esas mismas patologías continúan vigentes. Lógicamente en volumen ha disminuido, pero las patologías todavía quedan. Muy buena su presentación, doctora Yamilet, eso nosotros nos motiva para poder seguir investigando. Yo sé que sus ancestros, ustedes, están ahí. Hay cientos, por no decir miles, de nacimientos narrados y escritos en tinta china. Son varios tomos. Hay como 20 tomos. Y ahí están compilados desde el año 1848 hasta el año 1913. Todos los nacimientos ocurridos en Lima, porque el único lugar donde daban a luz la población en general era la maternidad de Lima. O sea, ahí tenías 2 alternativas. O dabas a luz en tu casa, si tenías plata, o el hospicio de la maternidad de Lima, que era el Hospital Santana, tenías que acudir para que puedan atender tu parto. Entonces ahí probablemente haya varios ancestros de ustedes. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Buenas noches. Doctor Jaime Amani Solórzano, muchas gracias por estar presente. Adelante, doctor. Sí, primero felicitar a Yamilet por lo novedoso de su presentación, tan interesante y sobre todo tan importante para la medicina y para específicamente la especialidad de ginecobstetricia.
conocer cómo en estos tiempos de los años 1800, ¿no?, se repetía lo que tanto Camilo Segura como Constantino Carvalho, cuando hicieron sus visitas a los hospitales franceses, ¿no?, eran las parteras las que estaban al lado de las pacientes, como se ha visto en los casos presentados, ¿no? Eran las parteras y sus alumnas quienes se enfrentaban esto, y cuando ya el caso estaba muy grave, recién llamaban al cirujano, al médico, en este caso al profesor Segura, ¿no? Se repetía exactamente lo mismo que ocurría en la maternidad de Francia, ¿no? Lo mismo de la maternidad de París, ¿no? Entonces, interesante la presentación de Yamilet. Una sugerencia nada más. Si tenemos nosotros esos registros históricos, sería conveniente tal vez, si solamente de un año, nosotros pudiésemos registrar cuántas de estas muertes fueron atribuidas a hemorragias, cuántas se presentaron con convulsiones para prever que pueden haber sido por hipertensión, y cuántas pudieron haber tenido una sintomatología de sepsis, ¿no? Porque en ese tiempo no se conocía las patologías de las infecciones, esto, ¿no? Sería interesante esto para saber cómo ha evolucionado estos porcentajes de estas causas de muerte materna desde ese tiempo hasta nuestra actualidad. Solamente de un año de los años 1800 para poder compararlo con la actualidad. Muchas gracias, doctor Limay. Muchas gracias, doctor Jaime Amani Solórzano. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Efectivamente, Yamilet Meléndez está haciendo estos estudios estadísticos, sí lo está haciendo. Ella lo va a presentar con motivo de para su tesis como especialista en ginecología y obstetricia. Sería la primera tesis, eso es lo que tenemos que trabajar ahí en San Marcos, la primera tesis para optar el título de especialista en ginecología y obstetricia que tenga que ver con un motivo histórico. Es algo muy importante y ojalá que muchos jóvenes también se involucren en esto, y eso es lo que nosotros necesitamos, que los jóvenes puedan integrar a la asociación y enriquecerla de esta manera. Muchísimas gracias, doctora Yamilet Meléndez Medina. Queda usted oficialmente incorporada a la Asociación de Historia de la Medicina y sus documentos, su certificado será entregado virtualmente. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para Yamilet. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien.